Listo. Entonces, con el análisis dimensional, que ayer lo topamos más o menos por encima, ¿cuáles son los puntos claves? Los puntos claves, aparte, como yo les dije, que serían aprenderse la tablita de, aparte de las unidades, sino también la tablita de las dimensiones, que es esta, ¿verdad? ¿Qué es lo otro importante? Como yo les había dicho, uno de esos principios importantes es el principio de la homogeneidad, que me dice que si yo sumo dos valores, ambos tienen que pertenecer a una misma dimensión, de una forma más resumida, ¿verdad? Y esto es muy importante porque hay ejercicios donde tal vez a usted le pongan ya una ecuación no tan normal, sino supongamos b menos c sobre 2h más z, por ejemplo, al cuadrado. Y supongamos que solo yo conozco qué es z, ya, un ejemplo. O no, ya sé, ¿qué tal si yo solo conozco qué es c? Entonces es un ejercicio interesante porque con que yo sepa únicamente cuál es la dimensión de C, automáticamente, entre comillas, digamos que ya conozco la dimensión de B. Porque como ya les he dicho, para que una suma exista, la homogeneidad también debe existir dentro de ese paréntesis, ¿verdad? Como ayer les decía, de manera por encima, si yo sumo dos términos, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Su suma existe debido a que la dimensión es equivalente, ¿verdad? Si la dimensión es equivalente, la suma entonces va a existir, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que les decía ayer, que si la suma existía, pues obviamente es porque la dimensión también va a ser equivalente. De hecho, hay un ejercicio muy típico que ya lo he dado en otras clases, de hecho creo que en esto también lo voy a dar, porque justamente es un ejercicio que me parece interesante analizar con respecto a lo que es el análisis dimensional. Más que nada por este pequeño problemita que se da que uno tal vez lo pueda confundir. Digamos, pueda, no necesariamente significa que lo confunda tal cual. Entonces, déjenme busco este problemita para ver bien cómo uno puede resolver estos problemas de análisis dimensional realmente bien. Déjenme ver, déjenme lo busco, ya lo encontré. Creo que es este. Un momentito. Sí, no, no es este. Ya, vamos a ir con algunos ejercicios interesantes con respecto al análisis dimensional. Entonces, ya. El primer ejercicio que vamos a hacer será este. Dicen que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Ok, eso es un punto importante. Nos dicen que si D es la distancia, T es el tiempo y B la velocidad, nos pide determinar las dimensiones de A sobre B. Ok, entonces me están pidiendo determinar ¿qué voy a obtener yo cuando tenga la relación A, B? Ok, lo primero que yo diría acá para empezar a resolver esto es, aparte de reescribir la ecuación, ¿cierto? Que la vamos a escribir acá, tenemos que la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Nos dicen que B por T es igual a A por D entre 3T al cuadrado menos V sobre B, ¿verdad? Esta es la ecuación que me están dando a mí analizar. Entonces, ¿qué sería lo primero importante para mí? Es que este término de acá voy a analizar y ver cuál es su dimensión, ¿cierto? ¿Cuál es su dimensión? ¿Por qué? Porque al momento de que yo sepa la dimensión de este término, puedo aplicar la homogeneidad en los otros dos, ¿verdad? Entonces veamos cuál es la dimensión del producto B por T, ¿verdad? El producto B por T, ¿cierto? Me va a dar una dimensión. ¿Cuál va a ser esa dimensión? No la sé. Entonces, lo primero, vamos a ponerle acá un poquito, al ladito. B representa la velocidad, ¿cierto? La velocidad es una magnitud derivada que recordemos que en el sistema internacional, ¿en qué se mide? En la unidad de metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok. Si esto se mide en metros sobre segundo, su dimensión, ¿cuál va a tener que ser? La dimensión de los metros sabemos que es la longitud y la dimensión de los segundos pertenecería al tiempo, ¿verdad? La dimensión de t. Esa es la dimensión de la velocidad, ¿correcto? Ahora, otra cosa importante es que hay una propiedad de los exponentes que me permite que este término que está acá abajo en el denominador, yo lo suba al numerador. ¿Cómo funciona esta propiedad?
Si yo lo quiero subir, va el término a subir con un exponente negativo. Es decir, si esto es un exponente elevado a la uno, ¿verdad? Cuando yo lo suba va a subir a la menos uno. ¿Esta propiedad cuál es? Esta propiedad de los exponentes. Esta propiedad me dice que si yo tengo un término a la m sobre un término b a la n, con esto yo lo puedo reescribir como a la m por b elevado a ese exponente, pero en negativo. Y el b tiene que ser un número diferente de 0, ¿ok? Esta propiedad se puede aplicar aquí para la dimensión, ¿ok? Entonces, aquí cualquiera de estas dos podemos trabajar, ¿ya? Ya, listo. ¿Qué más sabemos? Sabemos que t es el tiempo, ¿sí o no? Entonces, como sabemos que el tiempo se mide en segundos, automáticamente, ¿qué más vamos a saber? Que la dimensión de este término t, ¿cierto? Ya automáticamente ya la conocemos, ¿verdad? Su dimensión es t mayúscula, ¿verdad? T. Esa es la dimensión de t minúscula. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dicen que tenemos a d representando la distancia en el sistema internacional en que se mide en metros al ser una longitud, y obviamente la dimensión de una longitud ya nosotros sabemos que es L, ¿verdad? Entonces esa va a ser la dimensión del término D. Listo. Esto es lo primero que uno tiene que analizar. ¿Cuál es la dimensión que va a tener cada término? Correcto. Eso es lo primero que uno tiene que analizar en este tipo de ejercicios de, valga la redundancia, análisis dimensional. Ahora sí, procediendo, vamos a buscar para un primer pasito, buscamos cuál es la dimensión del producto velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Esto vamos a buscar. Entonces, analizando esto, el producto de la dimensión de la velocidad por el tiempo, ¿a qué va a ser igual? La dimensión de la velocidad, ¿cuál es? Ya hemos visto que es L sobre T o L por T a la menos uno. En este caso, por facilidad de cálculos, voy a poner L sobre T para no confundirlos tanto, ¿verdad? Y ahora, ¿la dimensión de T cuál es? T mayúscula, ¿sí o no? Listo. Y démonos cuenta, T por T, T sobre T lo puedo simplificar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos dice, oye, la dimensión de B por tiempo es igual a L. Ok, aquí ya tengo un punto muy clave, porque al momento de que yo conozca a qué es igual este término de acá, ya podemos aplicar como un segundo pasito, ¿verdad? Como segundo pasito, podemos aplicar el principio, vamos a poner aquí el P de homogeneidad, ¿sí o no? Eso vamos a aplicar. Entonces, ¿qué me dice este principio de homogeneidad? Que B por T va a ser igual a este término. Yo primero trabajemos con ese. O puede ser igual a todo este segundo término. Ya, vamos a primero a trabajar con que la velocidad por el tiempo es igual a la A, que es un término que no nos dicen, su dimensión de 3 y t elevado al cuadrado. Ahora, fíjense esto es algo importante para recordar. Aquí de hecho se los pongo. Recordar. La dimensión de un número es adimensional. Es adimensional. ¿De un número o de un ángulo? ¿Ok? De un número o de un ángulo. Esto recordemos. La dimensión de un número es completamente dimensional o de un ángulo. Es decir, que si yo tengo la dimensión del número 3, esto me va a dar igual a 1, porque es adimensional. Si tengo el ángulo de 60 grados, 1 es adimensional, ¿ok? Ojo con esto. En donde esto no se cumple es por si acaso si yo tengo una constante. Una constante por si acaso, me refiero a una constante, ojo, con unidades, ojo. Para constantes con unidades,
como por ejemplo la constante de Coulomb, que es K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, su dimensión va a estar dada por las unidades. ¿Por qué? Porque si yo calculo cuál es la dimensión de este término, ¿cuál es el término constante? O el número es 9 por 10 a la 9, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este término de acá, esta partecita de acá, es adimensional, ¿ok? Ojo con esto de acá que les estoy dando. Esto es un por si acaso. Ya vamos a ver también otros pequeños truquitos que uno tiene que recordar, ¿ok? Números sin unidades o ángulos siempre van a ser adimensionales, ¿ya? De hecho, esto mejor lo voy a poner acá y esto vamos a ponerlo acá para que sea más entendible, ¿verdad? Va a suceder esto, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque automáticamente yo donde veo que acá aparece un número, en el 3, ¿sí o no? Entonces, ese 3 yo ya sé que es adimensional. Es lo mismo que yo esto lo simplifique por un uno en el análisis de dimensiones. En el análisis de dimensiones, si yo hago eso, ese uno se va a simplificar, ¿ok? Listo. Ahora, la dimensión de B por T ya la conozco, anteriormente me la dieron. Ya la calculé yo mismo, L. Listo. La dimensión de A es desconocida. Yo no sé cuál es la dimensión de A. ¿Sí o no? La dimensión de D también la conozco, me dijeron que es una distancia, entonces L. Y la dimensión de T al cuadrado, ¿cuál va a ser? Pues obviamente va a ser T elevado al cuadrado, ¿sí o no? Porque la dimensión de T, ¿cuál es? T mayúscula, ¿sí o no? Entonces esto me va a ir quedando. Ahora, si yo voy despejando, ¿qué me va a quedar? Despejando, este término pasa a multiplicar, ¿cierto? Y el L lo voy a mandar a dividir, ¿sí o no? Entonces estamos en lo correcto. L por T al cuadrado sobre L, y esto me va a dar la dimensión del término A. ¿Sí o no, chicos? Y ya, de aquí, ¿qué puedo hacer? L con L se simplifican, y la dimensión del término A, me está diciendo el ejercicio, la dimensión del término A va a ser finalmente el T al cuadrado, ¿sí o no? Esto es uno de los valores que buscábamos. ¿Cuál es la dimensión de A? Correcto. Ahora, ¿dónde más vamos a aplicar la homogeneidad? La homogeneidad también la vamos a aplicar con B por T en la velocidad sobre B, ¿ok? Ahí también vamos a aplicarla. Es decir, también vamos a aplicar B por T es igual a la velocidad B mayúscula sobre B. Ahí está, ¿sí o no? Y esto también es muy chévere. ¿Por qué es muy chévere que nosotros analicemos esto? Este menos, muchachos, que está aquí, yo no lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué no lo tomo en cuenta? Porque ese menos realmente, ¿qué es lo que hace? Es un número, realmente. ¿Por qué es un número? Porque si yo aquí escribo menos b sobre b, ¿sí o no? Este menos, realmente, ¿cómo lo puedo reescribir? Como un menos uno, ¿sí o no? Y los números ya vimos que son constantes adimensionales. Entonces, ¿para qué voy a escribir ese negativo ahí? A mí lo que me interesa son las dimensiones, no los signos, ¿ok? Ya, listo. La dimensión de B por T, ya la conocemos, es L. La dimensión de la velocidad, también la conocemos, ¿sí o no, chicos? Ya la vimos hace un ratito, es L partido de T, ¿sí o no? Y todo esto está dividiendo B, ¿sí o no? Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? ¿Qué tal si divido, aquí pongo para un uno, ¿verdad? Algo partido uno sigue siendo ese mismo algo, ¿correcto? Y simplemente que aplicamos extremo por extremo, medio con medio, ¿sí o no? Cosa que esto, ¿qué nos va a quedar? Que el L, aquí va a tener que ser igual. A L por uno va a seguir siendo L, ¿sobre qué cosa? T sobre B, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y ya, ¿qué podemos hacer? T lo puedo mandar a multiplicar
y L lo puedo mandar a dividir, ¿verdad? Cosa que, ¿qué me va a quedar? ST sube a multiplicar y SL agarro y lo mando a dividir. ¿Y esto qué me queda? 1 sobre B, ¿sí o no? 1 sobre B. Ahora, L sobre L, ¿qué me va a dar? T, ¿sí o no? Y T es igual a 1 sobre B. ¿Correcto o no correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, démonos cuenta de algo importante. Hasta aquí yo puedo dejar el ejercicio. ¿Por qué? Porque mi objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo me dice, oye, yo quiero que determines, ¿cuál es mi objetivo? Determinar la dimensión de A sobre B, ¿sí o no? Y ahora, ¿yo conozco la dimensión de A? Sí. La dimensión de B aparentemente no la conozco. Pero ¿qué tal si yo juego con las multiplicaciones? Yo tengo aquí A y si lo multiplico por 1 sobre B, ¿a qué es igual a esto? A la dimensión de A sobre B, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Si hago esa multiplicación, ¿qué tengo? A sobre B, ¿sí o no? Y ahora, ¿conozco la dimensión de 1 sobre B? Sí, ¿verdad? La calculamos acá, es el tiempo. ¿Y la dimensión de A? T al cuadrado. Ah, entonces yo ya puedo simplemente acá sustituir y ¿qué me queda? T al cuadrado por T, ¿sí o no? Y esto es igual a la dimensión de A sobre la dimensión de B. Y listo. T al cuadrado por T, T al cubo. Ya hemos encontrado la dimensión del término A sobre B, ¿sí o no? ¿Entendieron el problema? Hasta aquí nosotros ya lo terminamos. Ahora, si usted quiere determinar cuál es la dimensión de B, pues lo puede despejar de acá, ¿sí o no? Si yo agarro y despejo, ¿qué me va a quedar? B lo puedo multiplicar a T, ¿sí o no? Me queda la dimensión de B por T. Esto me dice que es 1. Despejando otra vez, el T lo mando a dividir, me queda 1 sobre T. Y la propiedad que vimos anteriormente, que me dice y si tengo 1 sobre T, esto puedo reescribirlo también como T a la menos 1, ¿sí o no? Y ahí ustedes pueden despejar y van a llegar también a la misma solución. Podemos hacer cualquiera de las dos. Podemos buscar cuál es B, si a usted no le convence este resultado, o simplemente yo ya encontré algo que necesitaba, ¿sí o no? Y ya puedo llegar a la solución. Entonces, ¿qué tal les pareció este ejercicio? ¿Fácil o difícil? A ver, ¿qué tal estuvo este problema? ¿Estuvo fácil o difícil? ¿Lo entendieron? Es lo primero que me interesa saber. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Tan, tan, tan. Ya, acá estaba el problema que buscaba. Ahí ustedes pueden buscar cualquiera de las dos. Con que uno ya encuentre lo que necesita, ya. Esa es una buena pregunta la que me acaban de decir. Si está dentro de una raíz, la raíz es adimensional. La raíz no va a ser adimensional. ¿Ok? Esa es una buena pregunta y esa es muy interesante. De hecho, déjenme ver si tengo aquí por aquí un problema. Déjenme ver si por aquí tengo un problema donde aparezca algo con una raíz. No he visto que les pongan algo con una raíz. Mm, déjenme veo por aquí. Creo que sí vi un ejercicio. Déjenme veo. Ya. Déjenme pongo esto acá. Vamos a dejar este problema de acá, es el que les quería explicar. Este vamos a ponerlo un ratito stand-by.
Y vamos a explicar un problema que tenga una raíz, que me parece una buena pregunta. Me parece interesante eso. Ya van a ver por qué. Denme un ratito, esto lo pongo acá. Ya, hasta aquí. Y aquí hay un ejercicio de eso. Ya. Este sería el problema. Si se conoce que la ecuación para determinar la velocidad de escape de un planeta es dimensionalmente correcta, la dimensional de escape es nada más ni nada menos que una velocidad con la cual, al momento de que una partícula la tiene, como su nombre lo indica, va a poder escapar de un planeta. ¿Ok? O de una órbita, en este caso, realmente. Muy bien. Entonces me dicen que esa ecuación de la velocidad de escape va a estar dada por la raíz cuadrada del doble de g, que es la constante, es una constante, esta es la constante universal de gravitación, multiplicado una masa sobre r, que va a ser una longitud, o en este caso diría yo que va a ser un radio, más el triple de a por z. Ok. Y me dicen que todo esto de acá está dentro de una raíz cuadrada. Y me pide determinar cuál es la dimensión de z, ¿sí o no? Eso me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí uno diría, está dudoso, ¿qué puedo hacer? ¿Sí o no? Creo que este es el problema que me mandó alguien por ahí. ¿Sí o no? Entonces, lo primero es ver los términos. El primer término que conocemos es esta constante de gravitación universal, que es G. Me están diciendo que esta va a estar dada en unidades de Newton, metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Ok, entonces, lo primero a recordar de aquí, un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, reescribamos esto de acá. Entonces, esta constante de gravitación universal, ¿qué va a ser realmente? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Sí o no? Eso es un newton. ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? ¿Sí lo ven? De hecho, déjenme hacerlo de otro color, ¿les parece? Ya. Y ya, efectuando esto, ¿qué es lo primero que puedo ver? Eh, lo primero, ¿cómo se les explico? Es que... Ya, lo primero es para ya ver cuáles son las unidades de su dimensión. ¿Qué tal si yo pongo esto sobre uno? Extremo con extremo, medio con medio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a ir quedando esto? Que sus unidades, ¿cuáles son? Metro por metro al cuadrado, ¿qué va a ser eso? Metro cúbico, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a tener? Kilogramo por metro cúbico sobre segundo al cuadrado por kilogramo al cuadrado, ¿sí o no? Donde aquí, ¿qué puedo hacer? Kilogramo al cuadrado con kilogramo se puede simplificar. Y finalmente las unidades que va a tener la constante de gravitación universal, las unidades base, ¿cuáles van a ser? Kilogramo, perdón, aquí estoy escribiendo mal. Metro cúbico, ¿cierto? Sobre kilogramo por segundo al cuadrado, ¿sí o no? Estas son las unidades de la constante de gravitación universal, ¿cierto? Uno aquí tiene que trabajarlas un poquito y ver cuáles son estas, ¿cierto o no cierto? Ya, ahora sí, yo quiero saber cuál es su dimensión. Entonces, ¿la dimensión qué va a ser? ¿La dimensión de qué? De todo este término, ¿verdad? La dimensión de los metros cúbicos, ¿cuál es? L al cubo. Ok. La dimensión de los kilogramos, como acá tenemos arribita la tabla, de hecho se las voy a volver a pegar, ya, aquí para que la puedan ver a un ladito. La dimensión de los kilogramos, ¿cuál es? M mayúscula, que es una masa, ¿cierto? Masa sobre segundo al cuadrado, que sería simplemente T al cuadrado. ¿Estamos en lo correcto o no estamos correctos?
Esa es la dimensión. Ahora, si nosotros queremos, la podemos expresar de la otra forma que yo les decía, que es que los denominadores los podemos subir con exponente negativo, es decir, me va a quedar L al cubo, la masa elevado a la -1 y el tiempo elevado a la -2. ¿Ok? Estas dos respuestas son válidas. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Ahora, los siguientes valores ya me los dan. M me dicen que es una masa, ok. M es masa, automáticamente conocemos que su dimensión simplemente es M mayúscula. Conocemos que R es una longitud, ¿sí o no? Automáticamente conocemos que su longitud es L mayúscula. Y A, ahora sí, A me dicen que es una aceleración. La aceleración en que se mide en metros sobre segundo al cuadrado en sistema internacional. ¿Eso qué significa? Que la dimensión de la aceleración, ¿cuál va a tener que ser? L sobre T al cuadrado. O lo mismo que L por T a la -2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la masa, la longitud y la dimensión de la aceleración. ¿Correcto? Ya. Entonces estamos bien hasta aquí. Ya determinamos la dimensión de cada término. Ahora, volviendo a la ecuación que tenemos acá, ¿cuál sería la forma más rápida para analizarla? Elevar al cuadrado. Esa sería la forma más rápida para eliminar el problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa si elevo al cuadrado? ¿Qué me va a quedar? Que la velocidad de escape al cuadrado, ¿qué va a hacer? Toda la raíz, ¿cierto? La voy a elevar al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la velocidad de escape al cuadrado es 2 veces la constante de gravitación universal, la masa del radio, más 3 veces A por Z. Y si se dan cuenta que ahora ya tenemos una ecuación de la cual nosotros podemos trabajar mucho más fácil sin tenerle miedo a esa raíz cuadrada. ¿Sí lo ven? ¿Y qué vamos a hacer? Aplicar la homogeneidad para cada uno de estos miembros de la ecuación. Porque ya sabemos que obviamente todos estos términos deben pertenecer a una misma dimensión. ¿Sí o no? ¿Estamos en lo correcto o no? A ver, ¿hasta aquí todos están claros o alguien que no haya entendido, chicos? A ver, ya. Bueno, entonces vamos a determinar la dimensión de b al cuadrado. Esta dimensión es fácil porque si ya me están diciendo que b es una velocidad de escape, es decir, una velocidad, como ya sabemos, su dimensión simplemente es L sobre T, ¿sí o no? Entonces vamos a aplicar acá homogeneidad, ¿sí o no? Homogeneidad. Es A por Z, déjenme ver algo. Ya. Entonces, el ejercicio me pide cuál es la dimensión de Z, ¿sí o no? Entonces vamos a aplicar la homogeneidad frente a la velocidad de escape al cuadrado, ¿sí o no? ¿Esto qué tiene que ser igual? A la dimensión de 3 por la dimensión de la aceleración por la dimensión del término Z, ¿sí o no? Como ya vimos, el 3 a ser un número constante, su dimensión es 1, adimensional.
Y ahora, la dimensión de la velocidad de escape, ¿cuál es? L sobre T. Pero va a quedar todo al cuadrado, ¿sí o no? Al cuadrado. La dimensión de la aceleración, ¿cuál es? L sobre T al cuadrado, ¿sí o no? L sobre T al cuadrado. Multiplicando la dimensión del término Z. Ok. Multiplicamos la dimensión del término Z. Y ahora, ¿qué más necesitamos? Otra propiedad de los exponentes. Si yo tengo A sobre B elevado a la M, esto es lo mismo que tener A a la M sobre B elevado al mismo exponente. ¿Ok? Con que el denominador sea diferente de cero. ¿Ya? Porque no existe división para cero. Esta es otra propiedad. Entonces, ¿eso qué significa? Que ese L sobre T al cuadrado, ¿en qué se tiene que transformar? En el numerador L al cuadrado, ¿sí o no? Sobre T al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? A L sobre T al cuadrado por la dimensión de Z, ¿sí o no? Y ya, ahora simplemente tenemos que hacer un despeje. Este T al cuadrado a multiplicar, porque está en el denominador, y este L de acá lo mando a dividir, ¿sí o no? Cosa que, ¿qué me queda? L al cuadrado por T al cuadrado sobre, ¿qué cosa? Sobre L por T al cuadrado. ¿Y esto qué nos da? La dimensión de Z, ¿sí o no? Y ya, ¿qué me doy cuenta acá? T al cuadrado con T al cuadrado se va. L con L al cuadrado se puede simplificar, ¿correcto? Finalmente, ¿esto qué nos va a dar? Que L es igual a la dimensión de Z. Y llegamos a la solución. ¿Sí se dan cuenta? Solución. ¿Sí lo ven? ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo están viendo el análisis dimensional? Lo más difícil es darnos cuenta de esos pequeños truquitos y acordarnos de estas propiedades de los exponentes. ¿Ok? Eso sería lo más difícil, acordarnos bien de los exponentes. Ahora, esta clase se va a pasar el PDF, así que tranquilos, ¿ok? Si no tienen luz, o sea, si se les va la luz o etc., tranquilos que yo les mando el PDF. Vamos a seguir resolviendo otros ejercicios. Déjenme ver la hora. Vamos bien con el tiempo. Ya, vamos bien con el tiempo. Este ejercicio se los quería explicar. Lo he explicado como dos pres, este sería el tercero, pero lo explico porque me parece muy importante, para que no los agarren en una lección o en la lección general o en un examen. Lo primero, tenemos que D es una longitud clave. ¿Por qué es clave? Porque automáticamente, como ya sabemos, la dimensión de L, de la distancia de una longitud, es esta. Ahora, me dicen que G representa la gravedad. La gravedad no es nada más que medida en unidades de aceleración, es decir, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto también está, si usted quiere ver estos términos, también está, le sugiero revisar esta tabla con magnitudes derivadas. Aquí están estas magnitudes derivadas que estamos viendo acá. Si se dan cuenta, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, como les decía.
Algo le iba a decir. La gravedad es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces su dimensión, que es G, ¿cuál va a ser? Va a ser L sobre T cuadrado, ¿sí o no? O también L por T a la menos 2. ¿Correcto? Si tiene alguna duda, no se olvide que puede preguntarme, le voy a responder, ¿ok? Estas son las dimensiones a tener en cuenta. Muy bien. ¿Dónde está el pequeño problema? Me piden cuál es la dimensión de A, cuál es la dimensión de B y cuál es la dimensión de C. ¿Cuáles son los problemas? Yo no sé cuál es la dimensión de C aquí, no sé cuál es la dimensión de B acá, ni cuál es la dimensión de A. Entonces, si yo busco determinar cuál es la dimensión en el producto de cada uno de estos miembros, no conozco aparentemente el cómo encontrarlo. Pero aquí es donde usted tiene que ser más pilas. ¿A qué me refiero con que sea más pilas? ¿Qué tal si yo analizo lo que yo les decía al inicio de la clase? Yo puedo aplicar la homogeneidad, incluso donde yo tengo paréntesis. Ah, ¿y dónde hay un paréntesis? ¿Qué tal si yo analizo C menos G por D sobre 3? Analicemos esto. Ah, ok. Yo de aquí, ¿qué información puedo extraer? Yo conozco lo primero, esta dimensión. Sí la conozco. Pero aparentemente, aparentemente, no conozco esa dimensión. Aparentemente. Pero aquí es lo que yo les digo, uno tiene que ser más inteligente. ¿Por qué? Porque yo sé que el principio de homogeneidad me dice que en operaciones de suma o resta, la suma o la resta solamente existe si esos dos miembros que se están restando, se están sumando, son iguales en dimensión, ¿sí o no? Entonces, realmente nosotros sabemos que para que esta resta exista, por homogeneidad, ¿no? Por el principio de homogeneidad, yo sé automáticamente que la dimensión de C tiene que ser la misma que la dimensión de G, porque si no fueran iguales, no se podrían sumar ni se podrían restar. Multiplicar y dividir si se puede, no hay restricción, pero sumar y restar no podría ser posible. Yo no puedo sumar metros más segundos. Esto no tiene ningún significado físico. No puedo sumar kilogramos más metros. Eso no existe. Pero gracias a la homogeneidad, yo sé que para que esto exista, sus dimensiones tienen que ser iguales. Y aquí ya maté el problema. ¿Por qué maté el problema? La dimensión de C no es conocida. Ah, pero la dimensión de G sí la conozco. Es L sobre T al cuadrado. Listo. Murió ese problema. Ya conozco la dimensión de C. Ya pasó de ser un misterio, ya pasó de ser un problema. Ya conozco yo cuál es la dimensión de C. Ok. Ahora, vamos de poco en poco. Dos. Ahora sí vamos a determinar. ¿Qué vamos a determinar? La dimensión de CG menos G, C menos G, perdón, multiplicado D. Ya puedo determinar esta dimensión, ¿sí o no? Ya podemos determinarla, ¿correcto? Ahora, ¿hasta aquí entendieron esto o no lo entendieron? ¿Sí o no, chicos? Bueno, si no veo preguntas, asumo que se entendió eso de ahí. Ahora,
Como yo decía, ahora ya puedo determinar esta dimensión. ¿Por qué la puedo determinar? Porque ya conozco que C menos G, ¿a dónde tienen que pertenecer? A este mismo término, ¿sí o no? La dimensión de C menos G automáticamente también tiene que ser L sobre T al cuadrado, porque como hemos visto en todas las clases, si yo resto una papa con otra papa, su resultado es otra papa. Entonces, obviamente, si yo resto una aceleración con otra aceleración, su resultado es otra aceleración, ¿sí o no? Entonces, ya conozco yo automáticamente, como les decía, L sobre T al cuadrado, ¿sí o no? Por la dimensión de D. La dimensión de D es L, ¿sí o no? Y acá, sobre la dimensión de 3. La dimensión de 3 es un 1, ¿correcto? Entonces, ¿esto cómo me va a ir quedando? L por L sobre T al cuadrado. ¿Correcto o no correcto? Y ya, aquí ya muere el problema. ¿Por qué? Porque L por L, ¿cuánto nos da? L cuadrado. Sobre T al cuadrado. Listo. ¿Sí o no? A partir de este término, recordemos que vamos a volver a aplicar el principio de homogeneidad. ¿Sí o no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yo sé que aquí me dan una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? A por D partido 2, ¿cierto? Menos B es igual a C menos G por D entre 3. Y ahora yo ya conozco cuál es la dimensión de todo este término. Correcto. Ya sabemos cuál es su dimensión. La hemos calculado acá. Automáticamente ya podemos aplicar la homogeneidad en cada uno de estos tres miembros, ¿sí o no? Ya podemos aplicar la homogeneidad. Ya sabemos que de manera dimensional estos tres términos son de la misma dimensión de unidades, ¿sí o no? Ya sabemos eso, ¿correcto? Ya. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver, ¿tienen alguna pregunta? No hay pregunta, ok. Entonces, automáticamente, como les decía, ya podemos empezar a aplicar la homogeneidad. El cuarto paso, vamos a partir por la dimensión de B. Recordemos que ese negativo no le paro bola porque, como ya les dije hace un rato, ese menos realmente es adimensional, ¿sí o no? Ya está. Entonces, la dimensión de B ya deja de ser un misterio y ya sabemos que simplemente es L cuadrado sobre T al cuadrado, ¿cierto? Ya dejó de ser un misterio. Listo. Conocemos cuál es B. Y ahora, la dimensión de A es otra que buscamos. Entonces vamos a hacer homogeneidad para la dimensión de A por D, ¿sí o no? Llamar. La dimensión de A por D, ¿cierto? Sobre 2 es igual a toda esa dimensión, ¿cierto? La dimensión de, ya sabemos que es C menos G por D partido 3, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué nos va a quedar? El 2 constante dimensional. El D, ese sí vamos a reescribirlo porque sabemos que D me dijeron que es una longitud L. Y esta dimensión es
L cuadrado sobre T al cuadrado. Si despejamos, ¿qué nos va a quedar? Que la dimensión de A es igual a L cuadrado, ¿sí o no? Sobre T al cuadrado por L. Y podemos simplificar, ¿verdad? L con L cuadrado se simplifican. Entonces, la dimensión de A simplemente es L sobre T al cuadrado. ¿Sí o no? Ahí tenemos la solución de A, tenemos la solución de B, y acá, como ya dijimos, tenemos la solución de C. ¿Sí se dan cuenta? Así funciona el análisis dimensional. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les haya hecho complicado, chicos? ¿O todos ya le van agarrando el ritmo al principio de homogeneidad? ¿Se dan cuenta? Con que uno aprenda esto que les acabo de dar, de esto, este pequeño truquito de la suma en los paréntesis, ya estaría más fácil para ustedes, ya tienen más herramientas de cómo uno puede empezar a hacer esto del análisis dimensional, ¿verdad? Ya. Vamos con una ecuación que sí se les puede hacer más rara. Ya. Presten atención con esto de acá. Esto acá sí se les puede hacer un poquito más raro. Creo que nadie tiene ecuaciones así en sus tareas. Ya, ahí está. A partir de la ecuación dimensionalmente homogénea, donde las unidades de Z son newton por metro, determine las dimensiones de X. Allá. Aquí viene también otro pequeño ojo, otro pequeño consejo que uno tiene que recordar. Verán, recordar. Las dimensiones del seno y coseno son adimensionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el seno y el coseno, ambas son funciones que si yo le pongo un ángulo dentro, me van a botar un número entre el -1 y el 1. Entonces, si yo sé que el seno y el coseno me van a regresar siempre un numerito, ya sabemos que es adimensional. Automáticamente, este coseno de 60 grados es adimensional. De hecho, a mí no me interesa escribir por el momento cuánto es coseno de 60. Después vamos a ver, bueno, tal vez algunos ya sepan cuánto es coseno de 60. Todos ya sabemos que el coseno de 60 me va a regresar un número, ¿cierto? Entonces, por eso es que es un término adimensional. Otra cosa importante a recordar, esto, ojo, el argumento dentro del coseno y el seno es adimensional también, ¿ok? Esto también párenle bola. Un ejemplo, ¿cuál es? ¿Qué tal si usted le dicen que el coseno de AX más T multiplicado por algún valor B, me dicen que esto es una posición?
y yo quiero saber la dimensión de t, perdón, yo quiero saber la dimensión de este valor, de estos dos valores, ¿sí o no? Ya aquí vamos a poner mejor tita para no confundirlos. ¿Cómo yo sé qué va a ser esto? Pues recordemos que esto de adentro es adimensional. ¿Eso qué significa? Que por homogeneidad, la dimensión de A por X tiene que ser igual a 1. Y la dimensión de zeta sub 0 le voy a poner también va a ser a 1. Esto de aquí, por el momento no tengo un ejercicio, después les voy a poner, pero esto es algo importante de recordar. Lo que esté dentro del seno también es adimensional, porque es un ángulo. Como vimos ayer en la clase, bueno, como les mencioné hoy también, los ángulos y los números son adimensionales. Entonces, para que el seno y el coseno me regresen un valor, tengo que yo introducir en su función un ángulo. Es decir, lo que va dentro, es decir, el tita, lo que va dentro del paréntesis, es adimensional. ¿Ok? Ojo con esto. Ahora sí, resolviendo este problema, me piden determinar la dimensión de z. Yo sé que la dimensión de x, perdón, es igual a x al cuadrado, la dimensión de x al cuadrado, ¿sí o no? Por el coseno de 60. El coseno de 60 grados, como ya vimos, automáticamente es adimensional, es 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que z es igual a la dimensión de x al cuadrado. ¿Esto qué significa? Ojo con esto. Si yo pongo y saco la raíz cuadrada, me va a quedar que la raíz cuadrada de z es igual a la dimensión de x, ¿sí o no? Sacando la raíz cuadrada. ¿Todos estamos de acuerdo o alguien que no esté de acuerdo? A ver, ¿sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo o no? A ver, ya. Esta es la dimensión de x. Otra propiedad importante. Propiedad. Si yo tengo la raíz m de un valor, ese valor de adentro va a ser a elevado a la 1 sobre m. ¿Ok? No, no olvidarnos esto. Entonces, ahora sí, resolviendo. ¿Qué nos va a quedar? Z yo sé que es Newton por metro, ¿sí o no? Newton por metro me dice acá. La raíz de Newton por metro es X. Ok, entonces hay que recordar algo. M, que representa metros, su dimensión es L, ¿verdad? Y los newtons, que son 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, su dimensión, ¿cuál es? Los kilogramos es metros. Los metros es L al segundo de longitud y los segundos al cuadrado son T al cuadrado. ¿Sí o no? Déjenme pongo esto más acá para que se vea más entendible, ¿verdad? Esto más a la derecha. Ya. Y esto de acá vamos a borrarlo un poquito. Ya, ahí sí. Entonces, siguiendo con la solución de acá arribita, démonos cuenta. La dimensión de los newtons es m por L sobre t al cuadrado, por la dimensión de los metros, que también es L. ¿Sí o no? Todo esto dentro de una raíz cuadrada. Y esto me va a dar X. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿qué va a tener acá? M, L por L,
L al cuadrado sobre T al cuadrado dentro de una raíz cuadrada, y esto me da la dimensión de X. Ok, esto me da la dimensión de X. Pero recuerden algo, otra propiedad chévere es la que mencionamos hace un ratito. ¿Cuál es esa propiedad que mencionamos hace un ratito? A sobre M entre B sobre M es lo mismo que A sobre B elevado a la M. ¿Y dónde yo puedo aplicar esa propiedad? Acá, ¿sí o no? L sobre T, ambos están al mismo exponente, que es el 2. Entonces, para convención, más rápido, yo puedo escribir M por L sobre T al cuadrado y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Y usted dirá, ¿por qué yo hice esto? ¿Sí o no? Porque hay otra propiedad de los exponentes bastante chévere, que si yo tengo estas raíces cuadradas no son nada más ni nada menos como hemos aprendido que exponentes, ¿sí o no? Son exponentes pero fraccionarios, ¿cierto? Como pueden ver aquí la propiedad, ¿sí o no? Entonces, la otra propiedad es que si yo tengo, al igual que con la división, también se cumple que A por M por B por M es lo mismo que A por B elevado a la M. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Separar la raíz cuadrada para M y separar la raíz cuadrada para todo ese L sobre T al cuadrado, ¿sí o no? Ah, ¿y ahora qué va a pasar? La raíz cuadrada con el cuadrado se van a simplificar, ¿sí o no? Y acá únicamente, ¿qué me queda? Raíz cuadrada de M. Pero como ya vimos, a mí no me conviene escribir como raíz cuadrada, sino que esto lo voy a dejar escrito como M elevado a la ¿cuánto? A la 1/2 por L sobre T, ¿sí o no? ¿Y esto qué me va a dar igual? A la dimensión de X, ¿cierto? Y finalmente, yo reescribiendo esto, ese T lo puedo subir arriba como un numerador, pero negativo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es decir, que nos va a quedar T a la -1, ¿ok? Y esa sería la solución. ¿Ya? Así nosotros tenemos que trabajar el caso que tenga raíz cuadrada, que tenga raíz cúbica. Aquí lo más difícil, como les digo, es acordarnos bien estas propiedades de los exponentes. Eso es lo que uno tiene que tenerle más cuidado, diría yo. Acordarnos bien todas estas propiedades de los exponentes. ¿Ya? Esta pregunta de acá es extraída de una lección general. Entonces, ajá, ya. Entonces, ¿qué tal les pareció este problemita? ¿En cuenta? Aquí lo más importante es practicar esto de los exponentes, recordarnos bien las propiedades de los exponentes y estos pequeños truquitos de acá de, bueno, leyes realmente, diría yo. ¿Alguna pregunta hasta aquí con este problema? ¿O nadie tiene ningún problema con este ejercicio? A ver, ¿alguien tiene algún problema con este ejercicio? ¿Preguntas que tengan, inquietud? Ya, muy bien. Dicen que no hay problemas, ya. Muy bien, entonces vamos con el siguiente, la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Incertidumbre y cifras significativas. Esto es para el siguiente CL y ahí termina esta primera unidad. Vamos a hablar hoy de las cifras significativas, sus operaciones, las reglas para redondear
y la estimación del orden de magnitud. ¿De esto le suena algo o no le suena? Muy bien. Todo no suena. Muy bien, me alegro. Entonces, para las cifras significativas, eh, hay reglas para cómo empezar a contarlas, ¿sí o no? Esto de hecho lo pueden ver en el libro de Bolívar Flores, que es el libro guía que tiene en el PRE, si no me equivoco, uno de los libros guía. Entonces vamos a ver esas pequeñas reglitas. Vamos a ponerla acá. Reglas para contar cifras significativas. A mí realmente me hubiera gustado empezar con este tema antes, porque yo lo considero un poco más importante al momento de realizar conversión de unidades, porque son dos temas que van de la mano, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las reglas que uno tiene que tomar en cuenta para al momento de contar cifras significativas? ¿Ya? O cuáles son, digamos, estos puntos claves que nosotros tenemos que tener al momento de querer contar todas estas cifras significativas, de ver los valores, o sea, de cómo contamos realmente las cifras significativas, pues vamos a tener que seguir unas pequeñas reglas. Un momentito. Ya. Entonces, ¿estas reglas cómo van? Déjeme ver si empiezo con... Ya. Estas reglas, ¿cuál es la primera regla? Que uno siempre va a empezar a contar en el sentido de izquierda a derecha, ¿ok? Las reglas, estos valores, estas cifras significativas son más grandes de izquierda a derecha. Ya, déjenme hago esto un poquito más grande. 14 voy a ponerle. Ahí sí se ve bien este tamaño de letra, o no se ve bien. Un poquito más voy a poner, ya. Entonces, ¿qué significa con que uno cuenta de izquierda a derecha? Que si yo tengo el número 2.32, ¿cómo cuento las cifras significativas? Como ya dice, de izquierda a derecha. ¿Y cuántos hay? El 2 sería el primer número, ¿verdad? Uno, 2 y 3. De izquierda a derecha, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto me da como resultado? Tres cifras significativas, ¿sí o no? 1, 2, 3, cifras significativas. ¿Ok? ¿Qué tal si tengo el número 40? Número 40. Ah, ya, vamos a ver. 40. Uno, dos. Dos cifras significativas. ¿Sí o no? Esa es la primera regla. Ahora, ¿cuál es la segunda regla? La segunda regla que me dice, los ceros a la izquierda del punto decimal no son, los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Ya van a ver por qué. ¿Cuál es el ejemplo? Ejemplo. De hecho, esto voy a botarlo aquí. ¿Cuál es el ejemplo? Si yo tengo la siguiente cifra decimal, 0.00234, ¿cuáles son las cifras significativas? Estos tres ceros que usted ve adelante no son cifras significativas. ¿Eso qué significa? Que únicamente el uno, el 2, perdón, el 3 y el 4 van a ser las cifras significativas. Es por eso que dice que los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Estos ceros realmente ¿de qué me ayudan? Para yo poner el punto decimal realmente. Esa es la única información que me brinda. La ubicación del punto decimal. ¿Ok? Ahora, ojo con esto. ¿Qué tal si tengo 0.054100032? Otra vez lo mismo. Estos dos ceros
no son cifras significativas, pero ojo, estos dos ceros que usted ve en medio, sí son cifras significativas. Estos dos ceritos que usted ve, que yo pueda ver y decir, a la izquierda del 32 veo dos ceros, no son significativos. Estos, en cambio, sí lo van a hacer. Entonces, contando izquierda a derecha, el 5 es mi primer cifra significativa, el 4, el 1, el 0, 6 y 7. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo un total de 7 cifras significativas. Así nosotros vamos a contar las cifras significativas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Ya. La siguiente regla, ¿cuál es? Las potencias de 10 no son cifras significativas. Ah, ¿esto qué significa? ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros, qué aprendimos? ¿Aprendimos o no aprendimos acerca de los prefijos del Sistema Internacional y las potencias de 10? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué tal si yo tengo la siguiente medición? 2,34 por 10 a la 5, qué sé yo, gramos. O simplemente 2,34 por 10 a la 5. Ah, ok. Lo que yo voy a saber es que esta potencia de 10 automáticamente no es cifra significativa. ¿Eso qué significa? Que el 2, 1, 2, 3, cuento tres numeritos. Esto únicamente tiene tres cifras significativas. Eso es lo que me dice esta regla, que las potencias de 10 no son cifras significativas. Ah, ¿y qué tal si ahora yo, por ejemplo, tuviera 1,002 por 10 a la menos 2 milímetros? Lo mismo, ya sé que esta potencia de 10 no es una cifra significativa y yo lo que necesito, 1, 2, 3 y 4. Mi resultado va a ser cuatro cifras significativas. ¿Sí lo ven? Así uno cuenta las cifras significativas. ¿Cuál es la cuarta regla? La cuarta regla puede ser un poco rara, pero ya a ver. Los números enteros que terminen en... ¿cómo se las explico? Los ceros, realmente. Los ceros a la derecha de los números enteros pueden o no pueden ser significativos. ¿Esto qué significa? Y esto es muy importante, porque el mayor problema que a veces uno tiene es saber con cuántos ceros yo tengo que trabajar las cifras significativas. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia esto de que los ceros a la derecha pueden o no pueden ser significativos? Un ejemplo muy común. ¿Qué tal si yo tengo este número extremadamente grande? 43,500. 500, ajá. Vamos a poner mejor, ya, 18,0000. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa si yo hago un primer conteo? ¿Verdad? El primer conteo, ¿qué tal si esta es la medición? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tiene seis cifras significativas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo uso una potencia de 10 para expresar el mismo valor? ¿Se acuerdan anteriormente que no hablamos de la notación científica? ¿Qué tal si únicamente yo me desplazo un pasito a la izquierda? Es decir, quiero yo a tener 18,000 por 10 a la 1. ¿Sí o no? ¿Cuántas cifras significativas ahora tengo? Uno, 2, 3, 4, 5 cifras significativas.
¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si ahora yo vuelvo a repetir esto? ¿Ya? De hecho, mejor le voy a quitar un cero para no, que esto no sea tan tanto volver a escribir. Mil disculpas. Ya. ¿Qué tal si ahora yo le quito ese otro cero? O sea, es decir, ¿qué tal si yo otra vez me muevo un espacio más a la izquierda? Como ya hemos visto, si me muevo otro paso más a la izquierda, ¿qué va a pasar? Ahora va a ser 180 por 10 a la ¿cuánto? A la 2, ¿sí o no? Y ahora otra vez, uno, 2, 3 cifras significativas. Ah, y ahora por último, ¿qué tal si me muevo ese otro espacio? 18 por 10 a la 3. ¿Sí o no? ¿Y cuántas cifras significativas ahora tengo? Una y dos. Esto es, esto es lo que significa que los ceros a la derecha pueden o no pueden ser significativos. ¿Esto qué significa? Que yo tengo un rango. ¿Para qué? Si a mí simplemente me dicen que yo puedo decir un rango de cifras significativas para números enteros que terminen en cero, yo puedo dar un rango de cifras significativas que puedo dar. Si se dan cuenta, puedo ir desde 5 hasta 2 cifras significativas y la potencia de 10 puede aumentar. ¿Sí lo ven? De hecho, yo puedo ir otro más e irme a 1.8. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros elegimos con cuál vamos a trabajar? Eso me lo va a indicar más adelante las reglas de truncamiento o redondeo. O yo elijo el que me da la medición. Si la medición me la da 100 en 18.000, me quedo con esas 5 cifras significativas. Si me la da en 1800 por 10 a la 1, me caso con esas 4 cifras significativas. No me voy a poner a ir de uno en otro, en otro y en otro, sino el primer valor que yo obtengo en la medición es mi cifra significativa. En la física, podríamos decir entre comillas que esa primera medición, esa medición que yo obtenga, me va a dar, me dará las cifras significativas. ¿Ok? Y ahora, una nota muy importante. ¿Cuál es esa nota muy importante? Nota. Al convertir unidades de medidas, las cifras significativas se deben mantener. ¿Esto lo sabían? Es algo importante. Esto sale, es un pequeño pero que creo que no se han dado cuenta que existe. Si usted quiere hacer una conversión de 200, por ejemplo, 345 centímetros a metros, yo debo esas 3 cifras significativas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Debo mantener las 3 cifras significativas. Y algo muy importante, en caso de que sea necesario, se debe aplicar las potencias de 10. ¿A qué me refiero con que sea necesario? ¿Ok? Que uno tenga que aplicar las potencias de 10, ¿verdad? Un ejemplo es, ¿qué tal si yo tengo este número? Déjenme pienso un valor. Mm, ¿Qué tal si yo tengo
232 metros, ya, 232 metros, y quiero llevarlo a centímetros, ¿ok? Hagamos la conversión. 232 metros por, ¿cuánto? Un metro son 100 centímetros, ¿sí o no? Ok, mi medición es ¿de cuánto? De tres cifras significativas, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablar de las reglas para las operaciones básicas, ya vamos con eso. Primero las reglas para contar cifras significativas y ahorita vamos para las operaciones y las reglas de redondeo, ¿ya? Entonces, alguien que me ayude con esta multiplicación, si se dan cuenta, eh, metro con metro se va y me va a quedar en centímetros, ¿sí o no? ¿Esto cuánto me daría? Sería 200, 232, 00, ¿verdad? 23.200. Allá. Pero ¿yo qué necesito? Únicamente necesito tres cifras significativas. ¿Sí o no, chicos? Yo necesito tres cifras significativas. Entonces, aquí viene esa regla confusa de que usted no va a agarrar y va a redondear esta a 232. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo digo que estos son 232 centímetros, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque yo qué tengo 23.200 centímetros. ¿Sí o no? No 232. No puedo agarrar y me quedo con esa parte. Entonces aplicamos la potencia de 10. Llamamos, para este caso, llamamos a la notación científica. Y agarramos y expresamos este número de la forma A.BC por 10 a la n. ¿Sí o no? Entonces, este término, ¿cómo nos quedaría? 232 metros es lo mismo que, ¿cuántos espacios debo moverme? Uno, 2, 3 y 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De hecho, lo voy a poner en el de abajo para no confundirnos con esto, ¿verdad? 232.00.1, 2, 3, 4. Y acá traslado mi punto decimal, ¿sí o no? Me muevo hacia la izquierda, sabemos que es positivo, entonces 32 centímetros es lo mismo que 2.32 por 10 a la 5, perdón, a la 4 centímetros, ¿sí o no? Y ahí sí se dan cuenta cómo ahora yo mantuve mis tres cifras significativas y no me he comido ningún otro valor, ¿sí o no? No me he comido estos ceros, simplemente los expresé en notación científica, no me he comido esos valores que son tan importantes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya? Este es un ejemplo muy interesante, ¿ok? Si usted hace una conversión de unidades, hay veces que usted tendrá que llamar a notación científica. Hay otras que no. Hay otras que usted puede dejar el resultado de con las cifras significativas directas. El ejemplo de acá, ¿cuál es? Ahora yo quiero llevar 345 centímetros a metros. Entonces, ¿qué hago? 100 centímetros son un metro, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto me da? 3.45 metros sería la solución, ¿sí o no? Centímetro con centímetro se va. Y si se dan cuenta cómo aquí yo he mantenido mis tres cifras significativas. ¿Qué hubiera pasado? Les voy a poner el caso. 345.0 mejor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido así? Es decir, yo necesito expresar el resultado con cuatro cifras significativas. ¿Qué hubiera pasado? Pues simplemente este resultado, y ojo, es importante lo que voy a poner acá, le pongo un cero a la derecha. Y ahí yo ya he mantenido estas cuatro cifras significativas. ¿Ok? Miren, cuatro cifras significativas, ¿sí se dan cuenta? ¿Ven?
1, 2, 3 y 4. Porque ese cero al final, ese va a ser significativo. ¿Por qué va a ser significativo? Porque recordemos que después de los puntos decimales, los ceros a la derecha sí van a ser significativos. Ya. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando hace conversiones de unidades. Ahora, vamos a hablar. eh, Esto es mejor hablarlo primero con las reglas de redondeo, ¿ok? Así que vamos a hablar primero de las reglas de redondeo y de ahí vamos con las reglas de las operaciones básicas, ¿ok? Déjenme ver algo, subo un poquito. Acá, dejen bajo. Ya. Eso es lo que vamos a ver, reglas para redondear. Yo pongo primero reglas para redondear porque la verdad creo que antes de ver lo de las cifras significativas es más importante el aprender cómo redondear. ¿Por qué? Porque así uno puede resolver los ejercicios, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, reglas de redondeo. La primera regla que me dice, eh, ¿cómo si la cifra retenida, perdón, si la cifra a eliminar es menor que 5 seguido de ceros o de ningún dígito, bueno, vamos con la más común. Es mayor que cero, seguido de ceros o de ningún dígito, la cifra retenida aumenta una unidad. Caso contrario, no aumenta. Allá. ¿Esto qué significa, chicos? Ejemplo. ¿Qué es la cifra retenida y qué es la cifra eliminar? ¿Qué tal si yo tengo la siguiente medición o el siguiente número? ¿Qué tal si yo tengo 43.285 metros? Y yo quiero expresar esto, ya sea porque el ejercicio me lo pide, en tres cifras significativas, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos esto? Voy a quitar aquí el 5 mejor. En tres cifras significativas, ¿ya? Por ejemplo, ahora que hemos visto esto. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es identificar qué es cada término. 3.28. Ok, yo quiero esto en tres cifras significativas. ¿Dónde están las tres? Hasta acá, ¿sí o no? Aquí habrían tres cifras significativas. Y ahora, vamos a ver qué es cada término. Vamos a ver. 43.28. Bueno, si yo quiero únicamente dejarlo hasta aquí, con estas tres cifras significativas, ¿cuál es la cifra a eliminar? La cifra a eliminar es la que queda por fuera del cajón, el primer término que queda a la derecha del cajón. Es decir, este valor es la cifra a eliminar. ¿Y cuál es la cifra retenida? La cifra retenida es la que queda, la última que queda dentro del cajoncito. Cifra retenida. ¿Sí se dan cuenta? La cifra eliminar y la cifra retenida. Entonces, ¿yo qué me di cuenta? Como la cifra eliminar es el 8 y el 8 es mayor que el 5, ¿qué se produce automáticamente? Automáticamente al cumplirse esto, la cifra retenida, ¿qué tiene que hacer? Aumenta una unidad. Es decir, que el 43.28 metros, al yo aproximarlo con tres cifras significativas,
se va a redondear como 43,3 metros. ¿Sí o no? Eso es lo que voy a hacer. 43,3 metros. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido menor? Ok. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ahora yo en cambio hubiera tenido 2,42 centímetros? Y ahora acá, digamos que me pide no en tres cifras significativas, sino expresar en un decimal. ¿Ok? ¿Qué tal si me hubiera pedido eso? Que yo exprese esto en un decimal. ¿Ok? ¿Hasta dónde va a haber únicamente un decimal? 2,4, ¿sí o no? Ahí está. Un decimal. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Agarramos nuestro número, 2,42, ¿sí o no? Y si gustan, lo podemos volver a encerrar en ese cajoncito, obviamente para identificar los valores, ¿sí o no? 2,42. Entonces, como únicamente quiero hasta el 2,4 y quiero redondear esto, ¿verdad? Volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es mi cifra liminar? La que quedó por fuera. Cifra liminar, ¿verdad? ¿Y cuál sería esta? El 2. El 2 no es mayor que el 5, ¿sí o no? Este es el caso contrario. ¿El 2 es mayor que el 5? No, eso es falso, ¿sí o no? Realmente lo que es verdad es que el 2 es menor que 5. Entonces, ¿esto qué produce? ¿Qué produce? Que mi cifra retenida, ¿cierto? Que es esta de acá, ¿sí o no? La cifra retenida, que es el 4, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que aumentar? Nada, ¿verdad? Esto es pregunta de serie lo que va a poner acá. Aumenta cero. Es como si yo le sumara un cero. ¿Por qué no aumenta nada? Entonces, ese 2,42 centímetros que me pedían redondear va a ser 2,4 centímetros, ¿sí o no? Una regla básica, ¿sí o no? Esta regla sí la conocen la mayoría, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cuál es la segunda regla? La segunda regla es, ¿qué pasa si ahora la cifra liminar ya no fuera un número diferente del 5? Ok. Ahora, ¿qué pasa si la cifra a eliminar es igual a 5 seguida de dígitos, seguida de ceros o de ningún dígito? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? El primer caso es que si la cifra si la cifra retenida es par, esta va a aumentar una unidad. ¿Y cuál es el caso 2? Que perdón, esta no va a aumentar. Esta no va a cambiar, sería. Ahora, si la cifra retenida es impar, esta aumenta una unidad. ¿Ok? Esa va a ser la regla. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ejemplo
Caso uno. Miren que aquí trabajamos con cuando es diferente, la cifra liminar es diferente del 5. Ya. Entonces, para el caso uno, ¿qué tal si ahora yo tuviera, por ejemplo, 23,285? Ya. Kilogramos. ¿Ok? Y yo quiero esto expresarlo en cuatro cifras significativas. Ya, y vamos a poner algo. 850. Eso vamos a poner. 850. 00. Recuerden que esta regla lo que me dice es que si a pesar de que le sigan ceros, yo la puedo aplicar. Con que sean dígitos iguales al cero, puedo seguir aplicando la regla. Entonces, otra vez, ¿yo qué necesito? Cuatro cifras significativas. Acá me quedo. Listo. Y ahora sí, escribamos mi valor. ¿Sí o no? 23,28500, ¿sí o no? Encerrémoslo en un cajón y identifiquemos los valores. Como ya sabemos, como mi cifra liminar es igual a 5, es igual a 5. ¿Y qué más pasa? Seguido de ceros o ningún dígito, lo único que yo tengo que preguntar es si esta cifra retenida, lo único que tengo que preguntarme es si es par o si es impar. Par o impar. En este caso, ¿qué es? Ya sabemos que es par. Si es par, ¿qué pasa? No cambia. ¿Ok? Entonces simplemente así de manera directa ya sabemos que 23,28500 kilogramos lo vamos a dejar redondeado como 23,28, ¿sí o no? Kilogramos. Ya. Esa es esa regla. Otra cosa importante antes que me olvide poner acá, el cero es un número par, por si acaso. Esto no se vayan a olvidar. El cero es par, ¿ya? Ahora, ¿qué tal el ejemplo para el caso 2? ¿Qué tal si fuera 4,315 centímetros? Y quiero esto expresarlo en dos decimales. Simplemente para hacer ejemplos. ¿Dónde van a estar mis dos decimales? Hasta el 31. ¿Sí o no? Decimales. ¿Cierto o no cierto? Entonces ya simplemente lo que me interesaría otra vez lo mismo. Hago mi cajoncito por si acaso, simplemente lo hago de práctica. La cifra eliminar es igual al 5 y mi cifra retenida, me pregunto si es par o impar. ¿Cierto? ¿Eres par o eres impar? Como es únicamente impar, aplicamos la regla de aumenta una unidad, ¿sí o no? Ya está. Por eso que esto va a quedar 4,315 centímetros. Lo podemos redondear como 4,32 centímetros. ¿Sí lo ven?
Así es como se redondea esto. Cada regla, ¿con qué pasa si es igual a 5? Ok. También vamos a ver qué pasa cuando igual a 5. Si la cifra a eliminar es igual a 5, pero seguida de algún dígito diferente de cero, la cifra retenida aumenta sin importar si esta es par o impar. ¿Ya? Eso nos va a decir esta regla. Si la cifra eliminar es igual a 5, pero está seguida de algún dígito diferente de cero, la cifra retenida aumenta sin importar si esta es par o es impar. Ok, ¿esto qué significa? Ejemplo, directamente lo que me está diciendo es que si yo tengo 23.250001 microgramos, bueno, no, mejor gramos. Si yo quiero esto expresarlo en tres cifras significativas, me están pidiendo el ejercicio, contamos. Hasta el 23.2, déjenme escribir mejor eso. Hasta aquí yo sé que hay 25. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, 23.2, 50001. No nos cuenta. Entonces yo veo, mi cifra liminar es el 5, ¿sí o no? ¿Y qué también yo me di cuenta? Ah, me di cuenta que le siguen de dígitos diferentes de cero, si nos damos cuenta. Aquí ya no hay cero o ningún dígito, sino cualquier valor que ya sea diferente del cero, como es 001, mi cifra retenida automáticamente aumenta, sin importar nada, sin importar si es par o es impar o cualquiera de esas reglas. Aquí ya no va a importar. Únicamente me basta con que le siga dígitos diferentes de cero, como fue este caso, y ya puedo redondearlo directamente. Es decir, que esto que me va a quedar 23.3 gramos. Profe, una duda. Ejemplo. Profe, en dado caso de que sea 1.105 y yo lo quiero en tres cifras significativas, ya, ok, vamos con esto. Quiero 3 al 1.10. Al 5, ¿qué le sigue? Ningún dígito, ¿verdad? Cuando no le sigue ningún dígito o le siguen ceros, únicamente, exclusivamente puro cero, yo caigo en la regla 1 o en la regla 2. Aquí como la cifra liminar es el 5, ¿cierto? ¿Qué me dice la regla? Que pueden darse dos casos. Si la retenida es par, no cambia. Si es impar, aumenta una unidad, ¿sí o no? Entonces, aquí identifico el 5 es mi cifra liminar, ¿sí o no? Y no lo sigue ningún dígito diferente de cero. Le sigue nada. O incluso yo puedo escribir esto como si le siguieran puros ceros. Aún así me mantengo en la misma regla. Si solo hay ceros, sigo en esa misma regla. Ah, entonces, ¿qué significa? La cifra, se me fue, se me eliminó el 5. Ya. Mi cifra retenida, ¿quién es? Es el cero. Y aumenta una unidad. ¿Cuál regla es? Perdón, no aquí es no cambia. Mil disculpas aquí.
La cifra retenida, estoy leyendo mal, es un cero. La cifra retenida no cambia. ¿Qué regla es? En este caso yo lo he escrito como regla 2, caso 1. Si se dan cuenta. ¿Esto cómo quedaría entonces? 1.105 lo puedo redondear como 1.10. Si se dan cuenta. El otro ejemplo es 3.05. Ok. La misma regla sería, como termina en cero, como ya les puse acá, el cero es par. Ojo, el cero es un número par. Muy bien. Ahora vamos con las reglas de operaciones con cifras significativas para terminar la clase. Esta no voy a poner ejemplo, mañana vamos a ver ejemplos, ¿ok? Simplemente vamos a citarlas. Significativas. Menos un chance, déjenme ver la hora. Ya. Las reglas con con operaciones con cifras significativas, ¿cuáles son? Si se realizan operaciones de multiplicación o de división, el resultado se dará con el menor número de cifras significativas. Si hay tiempo para poner un. Ah, ¿esto qué significa, chicos? Que si yo hago, ojo, estas tienen que ser mediciones, por si acaso, tienen que ser mediciones. Si yo tengo, las cifras significativas son con para mediciones. ¿Qué tal si yo tengo 2.05 metros multiplicando 2.423 metros? Ok, aquí lo único que tengo que ver es cuál es la menor. Aquí cuántas tenga, 2.05, tres cifras significativas. 2.423. Ah, aquí tengo 1, 2, 3, cuatro cifras significativas. Entonces, el menor número de cifras significativas es el 3. Y en eso yo voy a expresar mi resultado. Entonces, ahora alguien que me ayude con esta multiplicación, por favor. ¿Ya? ¿Esto cuánto me dará? 2.05 por 2.423, ¿cuánto me da? ¿En que me ayude? 4 punto, ya, aquí le escribo. 4.96715 metro al cuadrado. Ok, y ahora yo sé que mi resultado tiene que ser en tres cifras significativas, es decir, que hasta el 4.96. ¿Sí o no? Y aquí yo aplico mis reglas de redondeo. Por eso les dije que para mí lo más importante primero es aprender cómo redondear antes de ver las reglas, porque si no, ¿cómo les explico los ejemplos? Y ahora, ¿en qué regla caemos, muchachos? Aquí los quiero ver a ustedes. ¿Qué regla caemos? La primera, ¿verdad? Mi cifra liminar es mayor que 5, ¿sí o no? Automáticamente, ¿qué pasa? La cifra retenida aumenta una unidad, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cómo nos quedaría aproximadamente? Como 4.97 metros cuadrados con un resultado de tres cifras significativas. Así se hacen las operaciones, ¿ya? De multiplicación. Regla número 2. Si se realizan operaciones de suma o de resta, el resultado se deberá expresar en el menor número de decimales. Ah, miren, aquí cambió ya la regla. Aquí ya tuvo un cambio.
Ahora ya no va a ser en el menor número de cifras significativas, sino el menor número de decimales. Entonces, el ejemplo, ¿cuál va a ser? ¿Qué tal si yo ahora tengo 2,01 centímetros más 1,97 centímetros más 0,005 centímetros? No, mejor hasta aquí. Más 1,03 centímetros, perdón, 0,2 tendría que ser, más 0,2 centímetros, más 1,3 centímetros. Ahí dejémoslo. ¿Esto cuánto nos dará si yo hago la operación? Lo primero a fijarnos es el menor decimal. ¿Cuántos tengo acá? Dos decimales, ¿sí o no? Dos decimales, acá también tengo dos decimales. ¿Acá qué tengo? También tengo dos decimales. Y acá únicamente tengo un decimal, ¿sí o no? Entonces, el menor número de decimales es 1. Entonces, en eso voy a tener que expresar mi resultado. ¿Esto cuánto me dará? 0,2 por 0,1, tengo 2, 3, 4, 6,3, ¿cierto? Ahí está, ya me dijeron en el chat. 6,3 centímetros. Y si se dan cuenta, tenemos toda la razón porque el menor decimal es 1. ¿Sí o no? Si hubiera sido el menor decimal 2, ¿qué hubiera pasado? Es decir, ¿qué tal si esto hubiera sido, eh, en vez de ser 1,3, uy, ¿qué pasó? Allá. Si en vez de haber sido 1,3, hubiera sido 1,30, dos decimales. ¿Yo qué hubiera tenido que hacer? No lo puedo dejar expresado como 6,3, sino como 6,30, ¿ok? Eso hubiéramos tenido que hacer. Si alguien se lo pregunta, ¿ya? Ahora lo vuelvo a escribir como estaba. Listo. Y esas son las reglas que uno tiene que aplicar para las operaciones de suma o de resta con estas cifras significativas. ¿Ok? Entonces, eh, ¿alguna regla que me esté olvidando o alguna nota que yo tenga que darles, tengo que decirles? Creo que ninguna. Ah, chuta. No quiero dejarlo sin esto. Bueno, el día de mañana tendremos que ver orden de magnitud, entonces. Ajá. Ya para que vayan a descansar. Estas estimaciones de orden de magnitud no lo vimos, así que no le pongo el visto. Mañana veríamos bien eso, que sería el último tema de la primera unidad. Y ahí sí nos vamos de largo con ejercicios para esta primera unidad. ¿Ok? Un gusto haberlos tenido en la clase de hoy. Me despido, cuídense y tengan una linda noche. Cualquier pregunta me la pueden hacer por interno.